Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandro Ramírez y yo el tema que escogí fue el tema número uno, contaduría, ¿cierto? Entonces, pues acá nos preguntan sobre qué era la contaduría. Es una disciplina que estudia, mide y analiza el patrimonio de una entidad financiera, ¿cierto? Sus principales características deben de ser, por ejemplo, la relevancia, debe ser pues, una ayuda, un soporte para tomar decisiones importantes en la parte económica, debe ser información fiable, ¿cierto? Pues debe ser información pues, que no tenga errores para poder tomar este tipo de decisiones, debe ser comprensible, debe ser pues entenderse de manera clara, pues que no sea pues enredada para las personas que están revisando pues dicha información y debe ser una información que pueda ser comparable con otros periodos y con otras entidades. Estas se clasifican en diferentes modalidades, ¿cierto? Está la contabilidad financiera, que se enfoca en la elaboración de estados financieros dirigidos hacia otras áreas, ¿cierto? Está la de gestión y esta nos da la información sobre pues, cómo va la empresa internamente, ¿cierto? Y basado en esto, se pueden tomar decisiones, pues ya dependiendo de la información pues, que esta nos entrega. Está la fiscal, que esta pues es la que entrega la información tributaria, ¿cierto? Pues de cómo está la entidad y está la de costos, que es la que analiza pues si la empresa sí está siendo viable, si tiene pues cierta rentabilidad y es eficiente. Bueno, pues la contabilidad se aplica pues en todos los sectores, ¿cierto? En todas las organizaciones, empresas, en cualquier sector, con el fin de analizar pues los datos económicos, ¿cierto? De las organizaciones y así tomar pues dichas decisiones. Bueno, también está la ecuación contable. Esta ecuación lo que nos quiere decir es que nos dice que el total de los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, ¿cierto? Esto debe ser un equilibrio. Esta es una de sus características, debe haber un equilibrio entre estas partes, que es cuál, el activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿La aplicación cuál es? Se utiliza para registrar todas las transacciones financieras de las entidades, asegurando que los movimientos se reflejen de manera equilibrada en los estados financieros. La partida doble también establece que las transacciones deben de afectar a dos cuentas. Estas deben de registrarse en una entrada de debe y en una entrada en el haber, ¿cierto? Sus características es que debe ser dual, ¿cierto? Debe de estar en dos, pues, deben de ir a dos cuentas y deben de estar equilibradas, ¿cierto? Bueno, seguimos con las cuentas contables. Se utilizan para clasificar y registrar las transacciones financieras y se representan con un tipo específico de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Sus características debe ser, pues la clasificación, ¿cierto? Se agrupan por categorías según la naturaleza. La codificación es que tienen un código único que facilita pues, la identificación de las mismas. Y la nomenclatura se nombra de acuerdo a su función y tipo de transacción. Entonces acá pues nos explican qué son los activos, ¿cierto? Los pasivos, patrimonio, ingreso o gasto. Su aplicación pues, puede ser para registrar todas las transacciones financieras y esto facilita los estados financieros y el análisis contable. Siguen los asientos contables. Es un registro formal de la transacción en las cuentas contables. Debe incluir pues, datos como la fecha, descripción de la transacción y cuentas afectadas. Su característica es que debe ser de entrada doble. Cada asiento debe tener al menos un débito y un crédito, ¿cierto? Pues para que quede equilibrado. Debe reflejar con precisión la transacción financiera y generalmente incluye una referencia o número de documento que respalde pues, la transacción. Seguimos con la definición de activo, pasivo y patrimonio. Acá tenemos pues, el activo. Nos dice que es un recurso controlado por la entidad que se espera genere beneficios económicos futuros. Una de sus características es el valor económico. Tiene un valor económico tangible o intangible. También está el control. La entidad tiene control sobre los recursos y el futuro beneficio económico que se espera que generen beneficios económicos. Existen diferentes tipos de activos. Los activos corrientes, que son los que se esperan convertir en efectivo o consumirse en un plazo menor a un año. Activos no corrientes, que son los que no esperan uno convertir en efectivo o que se consuman en un plazo de un año, y los de aplicación, que evalúan la capacidad de la entidad para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones. Sigue el pasivo, que es una obligación presente de la entidad, cuyo cumplimiento se espera que resulte en una salida de recursos. Sus características son obligaciones presentes, son deudas o compromisos que la entidad debe pagar. También existe el resultado de eventos pasados, surgen de eventos ya ocurridos, y está la salida de recursos, que su cumplimiento resultará en una salida de recursos de la entidad. Se clasifica en corrientes, no corrientes y aplicativos. Los corrientes se deben de pagar en el plazo máximo de un año, los no corrientes deben de pagarse en un plazo superior a un año, y los de aplicación, evaluar las obligaciones financieras y la solvencia de la entidad. Y ya como último, el patrimonio, que es el recurso propio de la entidad, constituido pues según los resultados pues acumulados. Está la característica, bueno, varias características que son la parte residual, que representa la parte de los activos después de deducir los pasivos, y su composición, que incluye el capital, las reservas y los resultados acumulados.
que clasifican capital social, aportaciones de los propietarios en reservas, fondos retenidos por la entidad de futuros usos, resultados acumulados, utilidades o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y la aplicación, medir el valor neto de la entidad y participación de los propietarios en la misma. Eso pues sería como el tema que yo escogí, que es la parte número 1, el tema número 1, que es lo que envuelve toda la parte de contaduría. Muchas gracias, Alejo. Listo, Juan. Pues ahí ya prosigue el siguiente tema. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Sí, sí. Listo. Bueno, muchachos, buenas noches. Mi nombre es Juan Camilo Buitrago. Soy de la ciudad de Manizales, estudiante del programa de agronomía. Pertenezco al Centro de Dos Quebradas. Pues en el desarrollo del curso de contabilidad, presupuestos y costos, elegí el tema 2, que es tributaria. Tributaria es la actividad que comprende como el marco legal entre procesos, acciones y decisiones pues, que debe cumplir una persona o una entidad como tal, ¿cierto? Este se compone del impuesto de IVA, la rete fuente, el ICA, el impuesto al consumo y el impuesto de renta. Entonces, iniciamos. Dice que el impuesto del IVA es el cargo o el valor que se le añade a los bienes y servicios. Entonces, este precio que debe cubrir como los costos de producción y como tal todo el proceso de comercialización, lo que es distribución y todo eso, pues con el fin de que estos valores sumen y que dé algún tipo de ganancia como tal para la entidad. Se dice que en enero del 2017, con una reforma, pues el valor aumentó de un 16% al 19%, ¿cierto? Entonces dice que el IVA es como un recargo adicional del 19% que se le añade como tal al valor de los productos. Dice que la tasa general del IVA es del 19%, pero la ley también establece una diferencia del 5% en algunos servicios de la canasta familiar de alimentos, como lo son el café, el chocolate, el trigo, el maíz, el arroz, harina de maíz, sorgo de grano, harina de trigo y otras harinas. También hablamos del azúcar. De las pastas, carnes frías y embutidos, papel higiénico, tampones, toallas higiénicas, pañales y bicicletas cuyo precio sea menor a 1.000.000. Y en cuanto a los temas de servicios, se dice que también los cubre la tarifa del 5%, planes complementarios como medicina prepagada, pólizas de seguros, servicios temporales de empleo, servicios de vigilancia, almacenamiento de productos agrícolas y servicios de aseo. Eso quiere decir como que estas tarifas del 5% van más enfocadas como a los bienes y servicios que son esenciales pues para nosotros las personas, que satisfacen nuestras necesidades, ¿cierto? Decimos que el IVA, pues, ¿cómo calcular el IVA a un valor? El IVA se calcula sobre el precio de venta, es decir, al precio de venta que se le aplica la tarifa del IVA con el que está grabado en el producto. Entonces, acá ponemos un ejemplo, suponemos que el producto o servicio tiene un valor de 10.000 pesos y este pues se divide por su 19%, que sería 1.900. Dice que las sanciones por elevación del IVA pues van regidos sobre el control aduanero y pues que este podría incurrir como una falta grave entre el Estado. Por lo tanto, pues se denomina como evasión fiscal y este podría tener pues ya sea sanciones económicas o de cárcel. Listo. La rete fuente dice que la rete fuente es el origen, el método por el cual el Estado busca recaudar gradualmente ciertos impuestos, idealmente durante el mismo año que se pague. Esto quiere decir que cuando una persona natural o judicial están pagando su impuesto, pero pues lo hacen como una forma adelantada, ¿cierto? Lo hacen reteniéndolo con el fin de que este sea como más seguro, con el fin de que se cumpla a cabalidad. Este pues tiene unos elementos, el cual es el agente de retención, que es la persona natural o judicial pues, que lo está haciendo, el sujeto pasivo, que es, como tal, es el que está reteniendo como tal pues, los dineros, el hecho generador, que es el acto que se realiza, la base gravable, que es el valor que se tiene, la tarifa dice que es el porcentaje y el pago de la una de cuentas se refiere al concepto como a las fechas que tiene este para su liquidación. ¿Cómo se aplica la retención en la fuente? El mecanismo de fuente se basa en un evento en el que un vendedor y un comprador realizan la retención en origen, además del pago, pues como se ilustra en el siguiente diagrama, es el diagrama que están viendo ahí en pantalla.
¿Cómo calcular la retención en la fuente? Este se realiza por diversos servicios o conceptos como salarios, rentas, dividendos, acciones, ingresos financieros y honorarios. Este equivale a un 2,5% pues, del valor total. En este caso nos ponen como ejemplo pues, que este fuera de 10 millones de pesos. Sacamos pues, su porcentaje de 2,5, lo que nos da un total de 250.000. ¿Qué pagos no están sujetos a la retención de fuente? Estos están estipulados en el artículo 369, norma, de las normas de pago que no deben considerarse en origen. Eh, Pagos o créditos en cuentas realizadas a personas no sujetas a impuestos no declarados. Dice que acá es donde se interviene, pues donde hay intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los pagos o créditos en cuentas en nombre del destinatario que estén exentos debido a reglas especiales o pagos o créditos en cuentas sujetos a retención en la fuente bajo reglas especiales para otras condiciones. La autorretención de fuente es cuando el sujeto pasivo en la retención, es cuando el sujeto pasivo de la retención en la fuente, es decir, la persona que vende el bien o el servicio, es responsable de hacer las retenciones correspondientes. Esto quiere decir que es como la persona, como decir el vendedor, que es el que está ofreciendo un producto o servicio, él mismo es el que hace la retención del fuente, pues con el fin, o sea, no necesita de ningún intermediario, sino que lo está haciendo de una manera autónoma con el fin de que quizás sea más rentable o de que él mismo pueda llevar un control como tal. El ICA, dice que el ICA es el impuesto de industria y comercio que se aplica a las actividades industriales, comerciales y de servicios en los distritos o municipios donde se lleva a cabo. Entonces dice, ¿quiénes deben de pagar este impuesto? Este impuesto se paga debido a que el gobierno busca obtener fondos para satisfacer sus necesidades a través de impuestos establecidos bajo un plan de desarrollo. Dice entonces, ¿quiénes deben de pagar impuestos? Lo pagan todas las personas o entidades que realicen actividades industriales, que realicen actividades comerciales, que realicen actividades de servicio. Las actividades industriales incluye cualquier proceso definido como actividad industrial por el Código de Identificación Internacional Unificado. Eso quiere decir que todas las empresas o entidades que se dediquen a la fabricación de productos, pues van a estar regidos pues, bajo este impuesto. Actividades comerciales, todas las que incluyen venta y compra, distribución y bienes de mercancías. Eso quiere decir como tiendas, supermercados, almacenes, que son entidades que hacen intercambios de dinero, de bienes y de servicios. Y actividades de servicio, este grupo es el que incluye todas las actividades en cualquier ámbito como trabajo, negocio, que una persona física o jurídica, incluso una persona puede realizar sin obligar a empleados a entablar una relación laboral remunerada. Eso quiere decir que es como personas que actúan informalmente, pero pues que sí o sí tienen el deber de cumplir con este impuesto. Em, ¿Cuáles son los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto de industria y comercio? Toda persona natural o jurídica que se dedique a realizar actividades industriales, comerciales o de servicios en una área bajo la jurisdicción de un determinado municipio. Entonces se dice pues que esto va regido como tal por una legislación acá en nuestro país y que sí o sí pues es de obligatorio cumplimiento. Dice impuesto al consumo. El impuesto nacional al consumo también es conocido como INC. Es un impuesto de carácter monofásico, lo que significa que se aplica una vez en toda la cadena de procesos, desde la producción hasta la venta de bienes a los consumidores finales. El usuario final del servicio o el consumidor final del producto debe pagar este impuesto. Este impuesto es el que vemos como relacionado en nuestras facturas, o es el que vemos relacionado en el momento en el que pagamos nuestros seguros obligatorios, ya sea de motos o vehículos. Este tiene unas características como lo es indirecto, real, instantáneo, proporcional, objetivo y general. El Impuesto Nacional al Comercio tiene como hecho generador la prestación de servicios, la venta de productos o la importancia de los siguientes bienes y servicios. Entonces, pues, acá encontramos prestación de servicios como lo es telefonía móvil, internet y servicio de datos, venta de algunos bienes, artículos corporales, muebles fabricados en otro país o importados. Y el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías o pues, cualquier sitio de atención al público. El impuesto al consumo no se aplicará a las ventas de bienes mencionados en los artículos 512, numeral 3, 512, numeral 4, si son activos fijos para el vendedor, salvo que se trate de los automotores y demás activos fijos que se vendan a nombre y por cuenta de terceros. Y para aerolíneas, que actualmente está regido en el 2023, reciente, el año pasado,
Dice que responsables del impuesto nacional al consumo, proveedores de servicios de telefonía móvil, pues como lo mencionamos anteriormente, proveedores de alimentos, importadores como los usuarios finales, vendedores de bienes sujetos al impuesto de consumo y profesionales en la venta de vehículos usados. Entonces, por último, vamos al impuesto de renta. Los impuestos de renta mm, son ganancias ocasionales y de remesas que forman un solo gravamen, siempre que no hayan sido exceptuados por ley y considerados los costos y gastos incurridos para producirlos. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que se obtiene de un contribuyente en el año que sean susceptibles a generar un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Entonces dice que este impuesto es como tal cuando una persona natural o jurídica, pues a través de sus actividades, ya sea de venta de productos o de venta de servicios, se hace un cálculo de todas las ganancias netas que le quedan durante el año, ¿cierto? Este tiene un tope, se dice que si las ganancias netas superan ese tope, pues esta persona ya pasará a pagar un impuesto de renta. Las ganancias ocasionales se refieren a todos los ingresos generados a través de las actividades inusuales o poco comunes. Y dice que el impuesto complementario de remesas se aplica a la transferencia de rentas o ganancias ocasionales obtenidas en Colombia en el exterior, independientemente del beneficiario o destinatario de la transferencia. Esto no se aplica a los ingresos, aunque sean rentas o ganancias ocasionales grabadas en Colombia. Pues anteriormente lo mencionábamos, indiferentemente de que sean extranjeros o nacionales, pues sí o sí va a regir esto, ya que pues sus ganancias netas son muy altas, entonces tienen que cumplir con este impuesto. ¿Cuál es la definición? Entonces, dos ideas adicionales para considerar. Se dice que la renta bruta es una, ¿sí? Y dice que es la suma de todos los ingresos percibidos durante el año, menos los gastos necesarios para una empresa de actividad por un contribuyente, siempre y cuando se trate de ingresos que están sujetos a los impuestos. Como decir, pues, como se mencionaba anteriormente, son las ganancias netas que quedan después de realizar los procesos de producción e distribución de bienes y servicios. La definición de renta líquida es la cantidad que se obtiene de restar los gastos necesarios de la renta bruta. La tarifa del impuesto establecida por la ley se aplica a la renta líquida agravable, lo que resulta en el impuesto sobre la renta correspondiente del año agravable que el constituyente debe pagar. Eso es como tal el monto que una persona debe pagar, pues este depende de las ganancias netas que le queden pues, después del tope que se hablaba anteriormente. Ya de ahí dependerá el porcentaje del impuesto que este deba pagar. Compañeros, como tal, esa es toda mi presentación. Espero que les hubiera gustado, pues que les hubiera quedado claro el tema. Listo, compañero Juan, muchas gracias. Entonces, Gracias. ya Con seguiría el gusto, siguiente vale, tema. con gusto. Ok. Buenas noches, mi nombre es Doris Eleni Herrera, soy de Antioquia, vivo en el municipio de Oriaquí, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal y cumpliendo con el ítem de costos, contabilidad, costos y presupuestos, continuamos con el tema Plan Único de Cuentas. ¿Qué es el Plan Único de Cuentas? El PUC. Es un sistema de clasificación en donde se registran las operaciones de manera transparente, clara, confiable, concisa, que ayuden a tener una información mucho más clara de las operaciones económicas de la empresa. Siguiendo con las normas internacionales, entonces se trata de homologar con las NIF, con las normas internacionales para la información financiera, que ha adoptado de forma global para poder hacer todo el tipo de transacciones que tienen todos los países con los temas, lo que son los intercambios comerciales como los TLC y todos estos tratados que tenemos a nivel comercial con otros países. El PUT está regulado bajo el decreto 2650 de 1993. En ese año se comenzó a regular las actividades comerciales y la contabilidad en Colombia. ¿Cómo está estructurado? Está compuesto por diferentes códigos que denotan las cuentas y las subcuentas. Entonces, el primer código, la clase, denota la clase. Los dos segundos códigos o dígitos denotan el grupo y los 4 siguientes dígitos la cuenta y los 6 siguientes dígitos la subcuenta. Está integrado por 7 clases. La clase 1, donde se denotan los activos, la clase 2, donde se denotan los pasivos, la clase 3, donde está el patrimonio, la 4, los ingresos, la 5, los gastos, la 6, los costos de venta, y la 7, los costos de producción y operacionales. Según el catálogo de las NIT, están contenidos de forma ordenada y se clasifican también por grupos, cuentas, subcuentas, donde está el activo, el pasivo y el patrimonio, con su respectiva denominación. Las dinámicas de la cuenta se indican cómo se debe registrar esta cuenta, si es de movimiento contable o de movimiento acreditable, o sea, débito o crédito. Campo de aplicación. El Plan Único de Cuentas se podrá aplicar
la podrá aplicar todas las personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad conformidad con lo previsto en el Código de Comercio y obviamente en las estipulados por la ley. La homologación con las NIT. Las NIT y el Plan Único de Cuentas, que se definió en el decreto 2650 de 1993, proponen un plan de cuentas para estos sistemas. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema, el activo se denota con el 1 y el disponible con el 11. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 11 y ya venimos a la cuenta 1105, que es caja. Damos la siguiente, que es la subcuenta, que es la 10505, que es la caja general. Pero en las NIT ya hacemos, ya el disponible lo denominamos como efectivo o equivalente al efectivo. Y ya lo que es la caja es las 1101, la caja general, la 110101. Si es caja auxiliar, entonces sería la 110102 y ya respectivamente. Las principales cuentas. Las principales cuentas de los activos, está el activo circulante, que es la caja, los bancos, las mercancías, el activo fijo, que son los equipos, muebles, bienes, maquinarias, y el activo diferido, que son las rentas, los gastos pagados por anticipo, los primos, los seguros, todos estos, los pasivos. Está el pasivo a corto plazo o circulante, que son los proveedores, los acreedores, los impuestos. Los pasivos fijos a largo plazo, que son los créditos hipotecarios, créditos automotriz, otros créditos que se hayan adquirido a largo plazo. Y el pasivo diferido, que son las rentas por cobrar por anticipado. El capital. Está el capital contribuido, que es el capital por las aportaciones de los propietarios de la entidad. El capital ganado, que es el capital conformado por las utilidades y las pérdidas acumuladas o las reservas acumuladas de los propietarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias a Doris y a Juan por los aportes. Esto sería todo pues del trabajo de la parte colaborativa, explicando la parte pues de las temáticas que nos correspondían a cada uno y la parte colaborativa que era explicarla. Muchas gracias a todos. Hasta luego.